¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar de un caso argentino muy conocido, quizás el último que me faltaba tocar en este canal, el caso de Ricardo Barreda. Un caso icónico que despertó un gran debate sobre el humor negro en nuestro país. Para algunos, un cuádruple femicida, y para otros, un ídolo o un santo. Hoy, la historia del odontólogo más tristemente célebre de La Plata, Ricardo Barreda. Y desde ya me gustaría agradecer a Raro VHS que me acercó un material inédito que van a poder observar en el video, y a Jeremías de Cosmo Toys que me facilitó unos escaneos de unas revistas muy antiguas que de otra manera no podría haber conseguido. Ahora sí, comencemos, y te invito, de más está decir, a suscribirte a este canal en caso de que no lo estés. 15 de noviembre de 1992. El odontólogo Ricardo Barreda llega a su casa, ubicada en la calle 48, entre 11 y 12 en el centro de La Plata, y se encuentra no solo con todo el living desordenado, sino que también con su esposa, su suegra y sus dos hijas muertas. Automáticamente llama a la policía y dice: entraron a robar a casa. Hay muertos. En cuestión de minutos, la policía llegó al lugar, junto al subcomisario Ángel Petty, a quien le llamó poderosamente la atención la actitud de Barreda, que al verlo llegar le dijo: ahí están los cuerpos. La policía comenzó a trabajar en la escena del crimen. Mientras tanto, Ricardo fumaba y le acariciaba la cabeza a Nahuel, el perro de la familia. Barreda había declarado que se había ido a pescar y que luego fue a visitar a su amante, que luego de comer pizza con ella volvió a su casa y se encontró con la atroz escena. Cuádruple homicidio en pleno centro de la ciudad de La Plata. 4 mujeres fueron halladas muertas apuñaladas en el interior de su casa y fueron encontradas esta medianoche por el jefe de la familia. Aquí vive el odontólogo Ricardo Barreda, de 57 años, quien esta medianoche encontró el macabro asesinato de sus familiares. Sin embargo, varios detalles hacían dudar a la policía. Ricardo Barreda sigue dando explicaciones a los funcionarios policiales tras el macabro hallazgo. No tengo nada que decir. ¿Nada que decir? ¿Ningún comentario? ¿Tiene idea quién puede haber asesinado a su familia? ¿Está amenazado, señor Barreda? Lo más peculiar era que la única habitación de la casa que estaba sin desordenar era la de Barreda, donde él dormía completamente solo. Pero la confesión total vendría horas después. El subcomisario Petty, extrañado, se llevó a Barreda a la comisaría, donde lo dejó solo en su despacho con el Código Penal abierto en la página donde está el artículo 34, que establece la inimputabilidad o no de una persona y si comprendió la criminalidad de sus actos. Barreda la leyó atentamente. Petty se había enterado de dos datos claves. Días antes del crimen, Barreda había ido a una charla sobre criminología en el colegio de abogados y además había practicado tiro contra un árbol. Cuando el subcomisario le preguntó a Barreda sobre esas dos actividades, él le preguntó que quién le había dado esa información, a lo que el subcomisario respondió: le digo quién fue con solo una condición, que me diga dónde está la escopeta con la que mató a su familia. Resignado y sin oponer resistencia alguna, Barreda dijo: la tiré en Punta Lara. El odontólogo Ricardo Alberto Barreda, de 57 años, confesó esta mañana ser el autor del asesinato de su suegra Elena Arreche de McDonald, de 86 años, su esposa Elena McDonald, odontóloga de 10, y sus dos hijas, Cecilia, odontóloga de 26, y Adriana, abogada de 24 años. Trascendió que el odontólogo, abrumado por las pruebas reunidas en su contra, sin una coartada creíble y luego de haber incurrido en varias contradicciones, terminó confesando los asesinatos. ¿Y qué arma utilizó? ¿Dónde la encontraron? Bueno, el arma utilizada en el hecho es una escopeta calibre 16-70, marca Víctor Sarrajeta, de origen español. Dígame, ¿dónde fue encontrada la escopeta? Bueno, en un arroyo cercano a la localidad de Punta Lara, a 1100 metros antes de llegar a Boca Cerrada, estaba el arma dentro del canal de agua. Las investigaciones policiales se encaminaron hacia Barreda luego de que un arquitecto, vecino de la familia, declaró que durante todo el domingo estuvo dibujando delante del ventanal de su casa y no vio movimientos extraños. Pero vos no escuchaste disparos ayer, porque se presume que las muertes de estas personas fue al mediodía. No, yo estuve el mediodía dibujando acá con la ventana abierta y no escuché absolutamente nada.
¿No viste ningún movimiento raro de autos, nada? No, para nada. No, un domingo, te digo, común y corriente como los de La Plata, que son muertos en la calle. Desde ese momento el país pasaría a conocer la historia del cuádruple femicida Ricardo Barreda, y me parece importante aclarar desde ya que toda la cronología de los hechos y las anécdotas de lo sucedido dentro de esa casa son solamente la versión de Barreda, la única versión que existe. Según él, ese 15 de noviembre de 1992 había agarrado un plumero y le avisó a su esposa, Gladys, que iba a limpiar las telarañas del techo, a lo que ella supuestamente respondió: «Anda a limpiar, que los trabajos de Conchita son los que mejor haces». Él respondió: «¿Sabes qué? El Conchita no va a limpiar nada a la entrada, el Conchita va a atar la parra». Luego fue al depósito bajo escalera a buscar las herramientas, pero su atención fue para otro lado. Fuera del bajo escalera, entre una biblioteca y la puerta, estaba una escopeta que su suegra le había regalado años atrás, una Víctor Sarrasqueta calibre 16.5. Acto seguido fue hasta la cocina, donde se encontraba su esposa, Gladys Margarita McDonald, de 57 años, y su hija Adriana, de 24. Primero le disparó a Gladys, luego a Adriana, quien llegó a gritar: «¡Cuidado! ¡Está loco!». Tras escuchar los estruendos, bajó de su habitación su suegra Elena Arreche, de 86 años, a quien le disparó al instante. La última en entrar en escena fue su hija Cecilia, de 26 años, a quien le disparó a 3 metros de distancia. Luego de la masacre, se sentó en un sillón del living y abrazó la escopeta. Sin esperar más, desordenó casi toda la casa para fingir que había sido un asalto. Luego se subió a su Ford Falcon verde, tiró la escopeta en un arroyo y se fue al zoológico. Había 4 cosas que fascinaban a Barreda: Chaplin, Vivaldi, las jirafas y los elefantes. Luego de quedarse un rato admirando a los animales, pasó a buscar a una de sus tantas amantes, Hilda, y fue a hacer el amor a un hotel alojamiento. Más tarde comieron algunas porciones de pizza y luego volvió a su hogar, desde donde llamó a la policía y dijo que habían entrado a robar. En sus declaraciones, Barreda se escudó en que era un hombre maltratado por las 4 mujeres de la familia. En general, se habla del odontólogo como alguien que estalló y mató en un brote de furia, pero los peritos dejaron en claro que cargó la escopeta después de usar cada cartucho. Tuvo tiempo de arrepentirse, pero no lo hizo. Andá a hacer eso, dice, andá a limpiar, que los trabajos de Conchita son los trabajos que te quedan mejores. Y mi hija me hace ahí como el remedo de la voz, dice: no entiende, no entiende, no entiende, dice la madre, y se ríen entre las dos. A todo eso voy a buscar el asunto del casco, vengo con la escopeta y disparo. ¿Su mujer le decía que sentía asco por usted? Sí, me das asco. ¿Asco? Sí, sos una mierda, o no servís para un carajo, o seguí haciendo las tareas de Conchita. Barreda llegó a decir: «Tuve una fuerza interna, de rebeldía, sentí como una sensación de liberación y después fue como que me desperté. Supongo que he sido yo, intuyo que las maté yo, porque éramos 5 en la casa y de pronto me encontré con 4 cadáveres». Día a día la sociedad argentina seguía el caso e infinidad de notas hacían al respecto. El caso era icónico: un hombre de familia, un dentista ejemplar que repentinamente había estallado. Entonces no sé qué dice me dicen otra vez ahí de Conchita. Y dice, digo, bueno, entonces el Conchita va a podar la parra. Y me dice algo así como que: y ojalá te caigas de la escalera y te rompas la cabeza, dice, porque si no te matás o si no salís muerto, te vamos a matar nosotros. Una cosa así. Él contaba con total liviandad cómo había asesinado a su familia. Agarro la escopeta y les tiro. Primero su mujer y después Adriana, que estaban en la cocina. Estaban las dos juntas, una al lado de la otra. Y después viene la madre, que baja por la escalera, y también le tiro. Y después viene mi hija
deja Cecilia al final y me dice, ¿qué hiciste, hijo de puta? Me dice. Y le tiro también. Cada vez que él hablaba con la prensa decía que había matado a las mujeres de su casa porque no paraban de humillarlo. Entonces ahí viene el momento que me dice que ojalá me caiga y me rompa la cabeza, porque si no salía yo de ahí muerto, me iban a sacar. Entonces agarro, voy hasta el frente, agarro el casco. Cuando voy a buscar el casco, encuentro la escopeta ahí, agarro, la llevo directamente, voy y disparo. ¿Su mujer le decía que sentía asco por usted? Sí, me das asco. ¿Asco? Sí, sos una mierda. O no servís para un carajo. O seguí haciendo las tareas de Conchita. ¿Fue en ese momento cuando estalló, Ricardo? Sí. Hasta llegó a decir que él le propuso a su familia ir a terapia, pero que le decían loco. ¿Usted siente que su familia también fue responsable de eso? Sí. Cuando yo le decía, vamos a ver a alguien para que nos ayude, necesitamos ayuda, somos una familia enferma. Anda vos, dice, el loco sos vos. La gran mayoría le creyó, y eso dio surgimiento a un escalofriante y abismal apoyo masculino. Repentinamente, muchos hombres se sentían identificados. Y en el momento que termina esta recorrida, ¿qué sintió usted? ¿Se sintió liberado? ¿Se sintió angustiado? ¿Qué sintió? Sentí liberación. De repente se hacían remeras, tazas, gorros, calcomanías y hasta estampitas. Un hombre anónimo hasta creó la web maestrobarreda.com, donde publicó un alegato a favor del odontólogo y honró al asesino como si fuera un santo. Es increíble, pero en algunos círculos Barreda es un ídolo, un poco en broma, un poco en serio. El comentario de bar, digamos, de vestuario, para decir, entre muchos hombres, es el vengador. Machista, de alguna manera es el vengador. Es el vengador. Manuel Fernández, un jubilado que presidía la Asociación Vecinal República de San Telmo, en un sencillo acto lo nombró visitante ilustre y le regaló un adorno con una foto del barrio. Mientras tanto, todos querían hablar con los medios, y apareció un personaje que llamó poderosamente la atención: la bruja Pirucha, María de las Mercedes Guastavino, autoproclamada vidente. ¿Usted se considera vidente? Yo nací vidente. Estuve trabajando con los parapsicólogos. No soy parapsicóloga porque no tengo el título, porque me salía $300 y no las pude pagar porque siempre fui pobre. Barreda solía ir a lo de Pirucha para que ella le tire las cartas, y fue justamente ella quien le comenzó a decir que su familia lo quería eliminar y que le estaban haciendo magia negra. Lentamente, Ricardo comenzó a convencerse de esa idea absurda y terminó de confirmar sus sospechas cuando supuestamente encontró en un ropero de su casa un muñeco lleno de alfileres. Pirucha le confirmó sus teorías. Era magia negra. Yo a Barreda lo empecé a ver mal y raro, y entonces empecé a redoblar la oración por él y a pedirle a la gente que rezara por él porque lo veía envuelto en una nebulosa. Ella aseguraba que le habían hecho vudús a Barreda y que él estaba cargado de energía maléfica. Además, llegó a decir: estaba segura de que iba a matarlas. Eran 4 brujas que le habían hecho las 1001. El demonio estaba encarnado en ellas. Cuando las mató y fue a casa, le dije que sabía que las iba a matar. Y le dije que alguien lo iba a delatar, él mismo. Y fue tan tarado que se terminó delatando. Por lo menos dejó vivo al perro Nahuel. Era el mejor de la casa. Yo lo que veía era la muerte de Barreda. Y ahí vino el asunto del vudú. Yo lo deshice. Y lo llevé a Barreda al Parque Saavedra con los zapatos de la suegra, que el vudú estaba adentro, porque yo lo vi. Lo mandé a buscar, lo trajo, lo deshice, y era un trabajo a muerte. ¿Y usted quién cree que le hizo ese vudú? Y sencillamente se ve quién les hicieron, porque cuando un trabajo se da vuelta, el que quiere matar muere. ¿Pero usted sabe quién puede ser la persona que te haya querido hacer ese mal a Barreda? Y lo tenemos a la vista. Murieron las 4. No murió el perro, que era lo que más odiaba a Barreda en la casa. El primero que hubiera matado era el perro.
Los investigadores llegaron a creer que ella lo impulsó a cometer los asesinatos, pero nunca quedó probado y de hecho no fue investigada. Por su parte, Barreda hasta había llegado a decir: algunos me felicitan y no es una cosa para que me feliciten, es fuera de lugar. ¿Sabe, Ricardo, que muchos hombres, muchos varones, algunos un poco en broma y otros en serio, se sienten identificados con lo que usted hizo? ¿Usted qué piensa de eso? Los otros días me lo dijo un profesor en la facultad. ¿Qué le dijo? Venga a mi cátedra que usted tiene 10. Usted tiene un 10, ya dice. Porque usted es nuestro ídolo. Lo cierto es que el caso ya formaba parte del mito popular. Ataque 77 le dedicó la canción Barreda's Way. Horacio Fontova compuso un tema que se llamó Milonga para Barreda y es mencionado en varias canciones más. Mientras tanto, él, que ya sea por sus admiradores o por sus detractores se había transformado en una celebridad, aseguraba que, si las cosas se daban de igual manera como habían sucedido, volvería a asesinar a su familia. ¿Y usted volvería a hacer lo que hizo? Estoy arrepentido, ¿vio? Pero en el momento que fue y en las circunstancias como fueron y como se vinieron dando escalonadamente, creo que actuaría de la misma manera. Es muy fuerte eso, ¿no? Sí. Un par de años después, en 1994, se estrenó un episodio de Sin Condena que recreaba los asesinatos. ¿Qué parece? Ojalá que te caigas de la escalera. Tenés que podar la parra, Mari, lo tenés que hacer. El juicio comenzó el 14 de agosto de 1995 y en ese momento comenzó a correr el rumor de que Barreda había violado a sus hijas después de matarlas, ya que los peritos habían encontrado líquido seminal en los cadáveres de las jóvenes. Eso dio pie a infinidad de hipótesis de diferentes psicólogos. Uno de ellos, Helio Linares, que fue perito de parte de la familia masacrada, dijo que Barreda tenía una crisis de identidad sexual no resuelta y que nunca pudo asumirse como homosexual, posiblemente por la influencia de la figura de su padre, un militar que representaba autoridad y severidad. Eso último sí es algo cierto. De chico Barreda había sufrido bastante. Su padre agarraba a la madre de los pelos, le metía la cabeza en un balde de agua y a veces hasta la arrastraba por el piso. Sin embargo, la opinión de Linares fue desacreditada por otros peritos, que consideraron que Barreda no era un homosexual reprimido y que no había violado a sus hijas. De todas formas, el juicio se enfocó en solo una cosa: dictaminar si Barreda había entendido o no la criminalidad de sus actos y, por consiguiente, si era imputable o no. Y he leído por ahí que una de las formas de matar también es por amor. Para su abogado, Arturo Campo, Barreda estaba loco y era alguien que mira y no ve porque está fuera de la realidad, alguien que podría haber elegido escapar o arreglar la situación, pero que eligió quedarse y matar. Por el contrario, para el fiscal Héctor Bogliolo, Barreda era un simulador donjuanesco y perverso. Basó su acusación en que había planificado el crimen porque hasta llegó a practicar tiro. Otro perito llegó a decir que Barreda mató a esas mujeres como si fueran patitos de una kermés. Quien conoció bien a Ricardo fue el perito Miguel Maldonado, quien conocía al odontólogo desde antes de la masacre. Dato de color, Maldonado también había sido perito psiquiátrico en el caso de Nahir Mostafa, ya narrado en este canal. Él decía que Barreda tenía una gran necesidad de tener una familia, ya que no la había tenido en su infancia y la había deseado sin éxito en su adultez, que buscaba mantener o enriquecer el vínculo familiar, pero por otra parte, cometía hechos de inconducta saliendo con otras mujeres y mostrándose públicamente con ellas. Además, decía que con Barreda no había punto medio, o te parecía
parecía un buen hombre y divertido o te parecía un boludo. Hasta hay quienes lo recuerdan como un Woody Allen sin talento. La estrategia de la defensa era demostrar que estaba loco, que sus crímenes no fueron planificados, sino obra de un estallido, de un estado de emoción violenta. Lo primero que pidió el perito Maldonado fueron estudios cerebrales para detectar alguna anomalía en el acusado, pero los exámenes confirmaron que era un paciente sin ningún tipo de alteración neuronal. Es más, cuando le querían hacer estudios neurológicos, Ricardo decía: ojito, yo no estoy loco. ¿Quedó claro? Se equivocan. Para Maldonado, Barreda siempre quiso ser un seductor. En su infancia aprendió a ver a la mujer como una ama de casa. Su padre era militar y sumamente estricto. El maltrato psicológico, verbal y físico que sufrió su madre fue una huella muy grande que lo marcó de por vida. Al igual que su padre, Barreda cosificaba a la mujer y disimuló siempre los rasgos psicopáticos que podría tener porque sus vecinos nunca vieron a una persona violenta. La bruja Pirucha influyó porque le llenaba la cabeza, pero sin ella, Barreda igual mataría. Veía a su mujer como una mucama complaciente. Durante todo el juicio, Barreda estuvo imperturbable, con las manos en los bolsillos de su gabán marrón claro. Por momentos tuvo enfrentamientos con algunos de los fiscales. ¿Es posible que se repita esa circunstancia, Barreda, frente a la realidad? ¿A la realidad actual? Sí. No. Correcto. No, porque esa es... No. Porque está muerto. No. Eso es una... ¿Me lo dice en serio o me lo dice en chiste? Porque si no, no sé cómo tengo que contestarlo. Como quiera, Barreda. Tiene derecho a contestar. Yo le contesto como quiera. Sí, conteste. ¿Me entendió lo que le dije? Sí, le entendí perfectamente. Usted dijo que no está arrepentido. Porque esa es una situación única e irrepetible que se da. ¿Está claro? Es lo que yo quería saber, señor Barreda, si usted comprendía eso. A eso apunta mi pregunta. La ha aclarado perfectamente. Bueno. Los psicólogos y psiquiatras que trataron a Barreda tomaron en cuenta la declaración de los testigos que hablaron de un conflicto que el odontólogo tenía con sus hijas. Las dos estaban por irse a vivir con sus novios. A Barreda le irritaba que Cecilia, su hija menor, saliera con un hombre mayor, divorciado y con 2 hijos. Barreda dijo: si yo fuera un juez, me declararía inocente. De Barreda diría que es un hombre inocente que aguantó y dio hasta que no pudo más. Estoy profundamente arrepentido del hecho. Le puedo decir que en ese momento yo no era yo. Los jueces de la Sala 1 de la Cámara en lo Criminal y Correccional de La Plata, Eduardo Ortel, María Rosentock y Luis Soria, fueron los encargados de dictaminar si Barreda era un alienado o no. Finalmente, lo condenaron a cadena perpetua. Se condena a Ricardo Alberto Barreda a la pena de reclusión perpetua, accesorias legales y costa, como autor responsable de los delitos de homicidio calificado por el vínculo, 3 hechos, y homicidio simple, todos ellos en concurso real, en perjuicio de Elena Arreche, Gladys Margarita McDonald, Cecilia Barreda y Adriana Barreda. La única mujer del tribunal, María Rosentock, votó en disidencia. Para ella, Barreda estaba loco y necesitaba tratamiento. Durante los años siguientes, cientos de horas de televisión se dedicaron a su caso. ¿Qué es lo que cae simpático de Barreda? Pues yo les digo esto: es frío, es un hielo, no se conmueve, es un asesino, mató a 4 mujeres, no importa si eran insoportables, digamos, mató a 4 mujeres. ¿Cuál es la parte que cae bien de Barreda? Yo no la Haberse liberado de un sometimiento de muchos años. Mientras estuvo preso, Barreda hacía trabajos odontológicos y hasta escribía cartas por los presos que no sabían escribir. El primer día que estuvo en la cárcel, un recluso intentó violarlo, pero Barreda le clavó una bombilla en el cuello. El preso fue a Sanidad con la bombilla clavada y logró sobrevivir, mientras que Barreda fue enviado a los buzones de castigo. Luego los cambiaron de pabellón y jamás volvieron a cruzarse. Había otros presos que lo admiraban. Uno de sus grandes protectores en la cárcel fue Jorge Alberto Pedraza, uno de los 12 apóstoles, y otro que tuvo buena relación con él fue el ex policía Gustavo Preyeso, condenado a perpetua por ser uno de los asesinos de Cabezas. Preyeso afirmaba que Barreda estaba muy arrepentido de lo que hizo. En una entrevista que le hicieron en una radio dijo: una persona que mata a un hombre nunca más vuelve a ser la misma. Imagínese cómo me puedo sentir yo después de haber cercenado la vida de 4 miembros de mi familia. Cuando la gota rebalsa el vaso, cuando se rompe un dique, usted no sabe
sabe para qué lado sale el agua. Además, dijo, lamento mucho lo que me pasó, sobre todo lo siento por mi hija más chica, que fue a la que menos le di y de la que más recibí. En 2008, luego de 13 años preso y a raíz de su buena conducta, Barreda logró salir en libertad. Se fue a vivir a la casa de su novia, Berta André, quien lo visitó en la cárcel en marzo de 1993 y se enamoró. Berta dijo que lo veía desamparado, como un chico de la calle que necesita afecto. Por esa razón, se lo llevó a vivir con ella a su casa de Belgrano, desde donde dio algunas notas hablando de su arrepentimiento y de su nueva vida en libertad, a pesar de que no solía ser muy simpático con los periodistas. En general me siento muy mal y hay veces que me siento peor. Cuando coinciden fechas, recuerdos, situaciones. Viene gente, vienen una cantidad regular de gente. Todas personas que las he conocido acá y bueno, uno se ha ido creando nuevos vínculos, nuevas amistades y bueno, hay gente que viene regularmente, digamos. Berta tuvo que pedir que sacaran su número de la guía telefónica, ya que desde que Barreda vivía ahí, muchos llamaban para insultar o hacer bromas. Casi todos los mediodías, alguien pasaba por fuera del departamento y lo insultaba. Para algunos psicólogos, Berta sufría de enclitofilia, una especie de atracción por el mal y los asesinos, como si el acto de amar a una bestia quisiera redimirlo o salvarlo del infierno. Lo mismo que ya vimos sucedió con otros asesinos famosos como Charles Manson, Jeffrey Dahmer o Robledo Puch. Todos los días a las 9 de la mañana, Ricardo salía a dar una vuelta. Cada vez que alguien se lo cruzaba por la calle, él negaba rotundamente ser Barreda. Había quienes lo escupían, lo insultaban, le gritaban Conchita o le sacaban fotos para luego escracharlo en Facebook. Pero sorpresivamente, también había gente que lo felicitaba o que hasta le pedía autógrafos. A pesar de eso, continuaba saliendo a la calle. Desde que había salido de la cárcel, simplemente hacía eso, salir a pasear sin rumbo. A veces me parece irreal, a veces me parece irreal todo lo que estoy viviendo. Es una cosa que no. Es como que uno está inmerso en algo que nunca pudo prever que le pudiera llegar a pasar a uno. No sé, hay veces que no me doy cuenta todavía. Me parece una cosa irreal. Lo lamento muchísimo. Y lo voy a lamentar toda mi vida. Porque hay veces que estoy bien, que estoy contento, que estoy sonriente y de repente me viene y se me baja la máscara. Cuando le preguntaron qué cambiaría de su vida si pudiera, él contestó: todo. Todo menos la escuela primaria. La escuela primaria la amé. Él sostenía que su suegra menospreciaba la imagen paterna y que a sus hijas les metieron en la cabeza que todo lo que él les enseñaba o decía estaba mal. Además, admitía que si bien no sabía en qué instante se le metió en la cabeza eliminar a su familia, sí recuerda que la idea se apoderó de él como se apoderan las obsesiones, una mañana en que estaba internado en el hospital después de que lo operaran de una hernia. Vivió 2 años con ese pensamiento, con esa idea de muerte que tarde o temprano iba a fluir. El 8 de noviembre de 2012 se lo vio en una protesta en contra del gobierno. Sus fotos golpeando una cacerola se viralizaron rápidamente. Sin embargo, en 2014 volvió a ser detenido, ya que la justicia dictaminó que era peligroso que conviva con Berta, su novia, a quien constantemente menospreciaba. Hablamos ahora de Barreda. Volvió a la cárcel. La justicia lo consideró un peligro para Berta, la mujer con quien vivía. Una mujer con signos de una enfermedad mental que va avanzando día a día y una convivencia que para el magistrado, el juez Raúl Dalto, no podía continuar más. Tan solo un año después, en 2015, Berta Pochi André falleció. Meses después, Barreda logró recuperar su libertad condicional. Recién al año siguiente quedó en total libertad tras extinguirse su pena. Ricardo Barreda cumplió su condena y ya es un hombre libre. El odontólogo de 80 años que había sido condenado a prisión perpetua por haber asesinado a su esposa, a su suegra y a sus 2 hijas, ya puede moverse en libertad.
El magistrado recibió el pedido del abogado de Barreda, Eduardo Gutiérrez, aunque antes de dictar la resolución consultó a la Fiscalía, que dio el visto bueno. Así que hoy puede deambular, puede vivir donde le plazca y hacer lo que se le ocurra dentro del marco de la ley, obviamente, como cualquiera de nosotros. Además, festejó su cumpleaños número 80. Entre los que fueron estaban la dueña de la casa que le alquilaba la habitación y el almacenero. Pero tan solo una semana después pasó algo insólito. Barreda fue a un hospital y se presentó con otro nombre para que lo atiendan. Mientras estaba en la sala de espera, alguien que no lo reconoció lo fotografió y luego publicó la foto en Facebook con un mensaje increíble. Amigos, este señor abuelo está en el hospital, no sé hace cuánto hace. Se llama Alberto Navarro, dice que no tiene parientes, pero yo creo que sí. Me pregunto cómo pueden abandonarlo a su suerte. Yo daría mi vida por tener a mis viejos vivos y cuidarlos como ellos me cuidaron a mí. Pero se ve que la familia de Alberto Navarro lo dejó en su mundo. Su mirada, por Dios, perdida, buscando amor y cariño. Compartí esta foto y ¿quién dice? La familia se arrepienta y lo vaya a buscar. La publicación se compartió más de 6.500 veces hasta que fue eliminada por su autora. Barreda odiaba la idea de morir. Decía que no quería darle el gusto a los que lo odiaban. Anhelaba profundamente poder recuperar su casa de La Plata, ya que se había aprobado un proyecto de ley para que sea expropiada y se convierta en un centro que reúne información sobre violencia de género y para que se brinde asistencia y asesoramiento a las víctimas. La casa estaba valuada en unos $350.000, pero nadie nunca se interesó en comprarla. En el tiempo que estuvo abandonada, mucha gente intentó usurparla varias veces. En una ocasión, hasta intentaron entrar por un boquete. El día que el Senado bonaerense aprobó la expropiación de la casa de Barreda, un grupo de legisladores y miembros de agrupaciones feministas entraron a la vieja casona de la calle 48 entre 11 y 12. Aún había manchas de sangre reseca, agujeros generados por escopetazos, autos y muebles viejos. En el consultorio donde Barreda atendía aún había una vitrina con moldes de dentaduras y en su pieza un banderín de estudiantes de La Plata. En sus últimos días Barreda estaba muy delgado y desmejorado. Tenía problemas en la próstata, demencia senil y deterioro cognitivo. Estaba postrado en una silla de ruedas y conectado permanentemente a una sonda. Los médicos indicaron que estaba parcialmente ubicado en tiempo y espacio. Por momentos estaba lúcido y por otros no sabía ni quién era. Y uno tiene que tratar de llevarla bien y con cabeza, que es lo que Barreda no tiene. ¿Usted fue feliz? Sí. ¿Sí? ¿En este momento es feliz? No. ¿Por qué? Porque pienso que fue una cosa muy difícil de superar para mí. El 25 de mayo de 2020, con 84 años, murió solo en un geriátrico de la localidad de José Cepaz luego de sufrir un paro cardíaco. Murió Barreda, el odontólogo que había matado a toda su familia, murió. Hay imágenes de cuando era trasladado, una persona que marcó la historia criminalística argentina. Su último deseo era que lo cremen y que sus cenizas sean esparcidas en la cancha de Estudiantes de La Plata. De más está decir, nadie lo hizo. Además, por la pandemia de coronavirus, nadie asistió a su crematorio, a pesar de que en el último tiempo se había hecho amigo de algunas personas. Su casa fue abierta el 22 de septiembre de 2022 para comenzar con las tareas de limpieza. Lo primero que se retiró fueron sus antiguos autos, guardados en el mismo lugar desde 1992. Días después, el 29 de septiembre de 2022, una amiga de Barreda puso en venta los anteojos que pertenecieron al odontólogo. La cifra elegida fue de 25 millones de pesos, pero la publicación fue eliminada horas después de que la noticia se viralizara. Barreda le había regalado 2 camisas, un pantalón y los anteojos, y le dijo: cuando me muera vas a poder venderlos y va a salir guita. Por otro lado, la escopeta que utilizó para asesinar a su familia desapareció de un juzgado.
Al día de hoy no se sabe dónde está. Muchas de las amantes de Barreda prefirieron no hablar con la prensa y se mantuvieron desconocidas hasta la actualidad. Por otro lado, los restos de las víctimas están en un osario donde se colocan los huesos de los muertos a los que nadie visita. Barreda siempre se mostró arrepentido, de la misma manera en la que dijo que si todo se diera de igual manera volvería a matar a su familia que, según él, lo menospreciaba. Pero la única versión de la historia que conocemos es la de Barreda. Si le pregunto si está arrepentido de haber matado a su suegra, ¿qué me contesta? ¿No quiere pensar un poco más? Por ahí hay un refrán que dice: el que siembra viento recoge tempestades, ¿no? ¿Y su suegra? Y sembró viento siempre. No porque yo estoy arrepentido. Una amiga de las hijas del odontólogo dijo: eran mujeres educadas, en esa casa nunca se decía una mala palabra. Me resulta imposible pensar que alguna de ellas haya pronunciado la palabra Conchita. Eso fue todo un invento. Afortunadamente ya no estamos en tiempos donde este tipo de crímenes se titulen como drama pasional. A pesar de eso, siguen existiendo muchas personas que honran y glorifican a Ricardo Barreda. Si sos uno de ellos, quizás, y solo quizás, tengas que replantearte un par de cosas. Si su esposa, si Beba y sus hijas pudieran escucharlo, ¿qué les diría? Que las quiero mucho. Y que las quise siempre.